Señores, estamos en vivo para compartir con todos ustedes toda la información y además para contarles que vamos a entrar en un debate. Siempre en Remix de Noticias, todos los sábados planteamos debates políticos, económicos, los temas de la semana, los más importantes, los destacamos acá. Adri. Nico, han pasado 6 meses ya del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a presentar a nuestros invitados. Está a tu lado Raúl Aragón, presidente de la consultora Raúl Aragón y Asociados. Bienvenido, Raúl. Se encuentra el padre Ricardo, él integra Curas en la Opción por los Pobres. Al lado del padre se encuentra Omar Plaini, secretario general de los Canillitas, también diputado, y a mi lado Yamil Santoro, secretario de la formación Unión Pro. Si te parece, Nico, vamos a ver un informe. Abrimos el debate y vamos a contarles a todos ustedes en un resumen prácticamente lo más importante de este segundo semestre, lo que se viene por lo menos en este informe especial. Hoy, 6 meses de gobierno. 6 meses de que nos comprometimos a construir la Argentina que soñamos. Señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Venimos de épocas donde hemos disfrazado el desempleo con empleo público. Que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. La Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. El tipo de cambio pasó de 9,68 a 14,50. En lugar de estar aplicando un aumento por única vez en forma de shock, lo que se hizo fueron aumentos parciales, le da un acumulado al día de hoy del 31%. Una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Sí, pero lo dijo Macri. Si Macri entiende menos de política que yo, de, como decía un amigo, de capar mono. Y hacia el segundo semestre se va a ver la primera, el primer indicador claro. Nosotros estamos convencidos de que eso va a ser así. Estamos poniendo los pilares de un nuevo régimen económico, social, institucional. Que la inflación baja. En julio vamos a estar 2 o menos de 2. Y es mi responsabilidad bajarla. Y a partir del segundo semestre ustedes van a ver que la inflación va a comenzar a bajar. La gente ya es mucho más feliz. No lo dice el gobierno, lo dice el mercado. La gente está preocupada por la inflación, preocupada por el empleo, preocupada por la suba de tarifa. Si hubiese encontrado cualquier solución alternativa, la hubiese implementado. El gobierno tiene un gran sentido social para los que menos tienen. De tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen. También recuerdo los que menos tienen. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Estén seguros que vamos por el camino correcto. Bueno, ahora lo que falta es el debate, ¿no? Por eso traemos a todos los personajes que tenemos hoy acá en Remix de Noticias para empezar a debatir, Adri. Gracias, Nico. Vamos a comenzar con el padre Ricardo. Y yo quiero hacer mención a lo que dijo el cardenal de Buenos Aires, Mario Poli, el 25 de mayo, delante del presidente en la Catedral Metropolitana. El padre dijo, no perdamos la sensibilidad ante el dolor de los pobres y también no permitamos que nuestras promesas de campaña defrauden a la gente. ¿Qué evaluación hace del gobierno de Mauricio Macri? Que realmente, si uno parte de lo que fue diciendo la campaña a lo que se fue haciendo después, hay algo que no cierra. Si durante la campaña decía, y sobre todo en ese famoso debate, le dice a Daniel Scioli, ¿qué te han hecho? ¿No? Esa famosa frase que hicieron, ¿En qué te convirtieron? No vamos a devaluar, no vamos a hacer esto, bla, 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 que son todas cosas malas que no vamos a hacer. Pero en la práctica, posteriori, no solo se devaluó, sino que se está rompiendo toda la estructura social hacia las bases. La verdad que como análisis lo uno lo puede hacer es que o nos están mintiendo mal o alguien acá se está equivocando muy fiero, sobre todo desde los pobres, ¿no? Sobre todo con la gente más sencilla, con la que no tiene recursos, con la que no tiene una capacidad de recuperación, con los aumentos que ha sufrido, con la pérdida de trabajo que han tenido
y ahora con todos estos aumentos de los servicios, que es bastante catastrófico. Y usted tiene contacto con los más humildes. ¿Y cuál es esa realidad, Ricardo? Pésima. O sea, lo que hay es, primero, no es sensación, sino una realidad de que se vive una tristeza muy grande. En Quilmes, que ganó gente del PRO, muchos de los que los han votado, lo que sienten y lo que dicen es: estamos sorprendidos y estamos defraudados, ¿no? Sorprendidos porque, bueno, tomaron este discurso de cambio, pero no esperaban esta degradación de toda su estructura social, en la que van perdiendo capacidad para poder sobrevivir, para poder vivir. Y esto que decía, los aumentos. ¿Hay una degradación social, Yamil? No, creo que lo que hay o se ha generado es, ante todo, un miedo, una desconfianza que en parte fue fogoneada por ciertos comunicadores sociales, en otro segmento también, quizás porque ciertas medidas de gobierno, como las tarifas sociales, que de hecho benefician a los sectores más postergados porque amplía la cantidad de gente que pueda acceder, siempre y cuando esté en una verdadera situación de vulnerabilidad. Y quizás lo que pudo haber fallado es la forma de hacerle llegar a estas personas la información sobre cómo tienen que tramitar o qué tienen que hacer para poder acceder a estas tarifas diferenciales. En este sentido, creo que justamente el trabajo de los curas que están cerca de la gente o de las organizaciones sociales o mismo de los sindicatos es muy importante para ayudar a articular, como lo han hecho en otro momento ahora también, estas medidas que están orientadas justamente a fortalecer el tejido social ayudando a los que más lo necesitan. Bueno, uno depende el discurso que tome, digo, o agarra este costado que determina quizá que las medidas están tomadas para fortalecer el tejido social y otras para distanciarlo porque se han diferenciado de que este gobierno supuestamente gobierna para los que más tienen y no para los que menos tienen. Digo, depende de la parcela de comunicación o de discurso que uno tome, es el lado hacia donde uno se puede llegar a orientar. Omar, digo, en la construcción sindical o quizá en la lucha o en la cercanía con los trabajadores, muchos esperaban o muchos decían que a partir del segundo semestre, o dicen todavía, va a empezar a reflotar el país o va a empezar a bajar la inflación. ¿Siguen con esa confianza? O recién lo decía Adrián hace un ratito, con el tema del túnel. ¿Va a aparecer esa luz al final del túnel? Bueno, yo creo que el propio gobierno está contradiciendo lo que dijo en principio del segundo semestre, porque ya hay expresiones como la de la vicepresidenta, que cuando habla de un túnel que no encuentran la luz, que están transitando un túnel, está diciendo necesitamos más tiempo. Yo he escuchado a algunos funcionarios que han expresado que había que esperar hasta el 2017, la propia vicepresidenta lo dijo en algún momento. Con lo cual creo que estamos en una situación, un escenario totalmente regresivo, donde va a haber una gran puja y pugna de intereses, no solamente entre el capital y el trabajo, sino entre los propios sectores empresariales, la banca internacional con los sectores terrateniente pampeano y también los sectores industriales, para ver quién fija acá las condiciones, digamos, económicas. A mí me parece que ese es el escenario que tenemos. Nosotros quisiéramos que hubiera sido otro el escenario que el gobierno hubiera establecido. Pero usted hace poquito, lo dijo hace poco, ¿no? Que había varios faros que iluminaban y que había que encontrar la brújula. Eso lo dije. ¿Hay una esperanza o qué? No, eso lo dije en torno a la recomposición que tiene que hacer el Movimiento Nacional y Popular, hablando del Movimiento Nacional Justicialista. No lo dije con respecto al gobierno. El gobierno creo que si no redirecciona sus políticas, lamentablemente se va a agudizar el conflicto y la crisis social, porque lo estamos viendo. ¿Hubo, Plaini o Aragón, una equivocación de parte del gobierno? ¿Macri pensó que con su sola presencia iban a llover las inversiones en el segundo semestre? ¿Quién le hizo decir eso? Mira, es un poco más complejo. No es una cuestión de relato, de escuchar el relato de uno u otro. Es cuestión de mirar los números. Una medida del macrismo fue devolverle 300 pesos a los jubilados como tope de devolución de IVA. 300 pesos por mes son 10 pesos por día. No tienen noción de la escala. No es que no tengan sensibilidad social, no tienen noción de la escala. Entonces, tomaron medidas absolutamente necesarias, absolutamente dolorosas, como la devaluación, el sinceramiento de las tarifas, que si no lo hacíamos, estallaba todo. Pero al mismo tiempo deberían haber creado una red de contención social. Esperaron hasta marzo para reunir el... ¿No hubo plan de contingencia? No, recién en marzo se reunió, corregime, fue en marzo como se reunió el gabinete social, ¿no? Sí, el consejo el salario mínimo vital y móvil. Sí. Recién ahí toman, y ahora tienen algunas medidas en marcha que son buenas, pero
pero cuando las mirás en términos de escala, te das cuenta que no tienen noción de la escala. Han destinado para comedores, etcétera, 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos es una cifra inmensa, sí, pero hay 13 millones de pobres. Cuando dividís 1.000 millones dividido 13 millones, te da algo así como 85 pesos por pobre. ¿Y sus números qué dicen en cuanto a la imagen? Que no tienen noción de escala, no que no tienen interés. Yo no estoy criticando, no estoy diciendo son insensibles. Son gente seria. Yo que estoy convencido que el presidente Macri quiere sacar la totalidad del país adelante y eliminar la pobreza. Digo que no le están haciendo bien. ¿La imagen positiva cuál es, Aragón? Bueno, ahí está. La imagen positiva del presidente Macri, 52 puntos contra 40 de negativa. Sólido desde marzo. También la calificación de gobierno es 50% desde marzo, 50% positivo contra 40 negativo. Continuado, eso está como definido. Al mismo tiempo vos preguntás cómo está la economía, cómo cree que está la economía hoy, y el 79% te dice o muy mala o mala. Ahora, cuando le preguntamos, ¿y usted cree que Macri va a conseguir resolver la crisis económica y la inflación? Bueno, el 66% cree que sí. Ahora, ese 66% que cree que sí es lo que sirve para sustentar la calificación de imagen positiva. Porque por otro lado hay sectores muy vulnerables y muy vulnerados que cuando nosotros preguntamos, ¿usted ha disminuido su consumo como consecuencia de la inflación? A nivel de la población general, el 49% dice que sí. En la clase alta solo el 30%, en la media el 35% y en la baja el 58%. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta ahí. Cuando el presupuesto de una familia de bajos recursos es entre 80 y 85% alimentación. Cuando dicen que tuvieron que reducir el consumo, lo que están diciendo es que tuvieron que reducir la comida. Por eso aumenta, y ellos lo deben saber bien, la demanda, no solamente en el conurbano bonaerense, en todos los conurbanos, la demanda sobre las ONG sociales, la demanda de comida. Ahora, ¿pero no vio venir esto el gobierno? A ver, Yamil. No, creo que lo que vio venir, que se vinieron tomando medidas desde el primer momento para fortalecerlo, digo, el aumento de las asignaciones familiares también para los monotributistas, el aumento de la compatibilidad del monotributo social, la expansión de los distintos planes de estímulo del empleo, fundamentalmente para permitir que más personas puedan acceder a un primer empleo, lo cual no quita, y acá me parece pertinente la opinión de Aragón en este sentido, que quizás no es suficiente o quizás hay que seguir fortaleciendo. Y en este sentido creo que lo que tenemos que empezar a trabajar todos juntos es para ver cómo podemos ir haciendo mejor las cosas. Y en este sentido, reitero, me parece que en lugar de seguir en la lógica anterior de oposición y gobierno y que esta sea una suerte de puja irreconciliable. Sí, el tema, Yamil, es el mientras tanto, ¿no? Porque él está planteando algo de la dimensión de escalas y mientras tanto, digo, ¿quién? La otra vez lo planteamos, de la semana pasada, es decir, hay gente que hoy puede pasar la crisis porque tiene quizá un estatus económico para poder pasarlo, y hay quien la vive y quien la sufre, que quizás son son los sectores marginales, los sectores pobres, los sectores que menos posibilidad y menos recurso económico tienen. Y obviamente ante estas medidas, obviamente van padeciendo ese costado. Es que ahí justamente donde vuelvo a insistir con esto, la verdad es que los sectores genuinamente más postergados son los que, mediante las tarifas sociales y otros mecanismos, tienen una protección más amplia. Ahora, también este es un tema muy serio, que es que a veces la capilaridad del Estado, es decir, la capacidad efectiva del Estado de llegar con la información a los sectores más vulnerables, no es la mejor, porque también durante el gobierno anterior, buena parte del Estado fue reemplazado por las organizaciones de base militantes. Entonces ahora hay un trabajo muy serio que hay que hacer de recomponer la capacidad del Estado para llegar a los barrios, para llegar a las villas, para llegar a los sectores más vulnerables. Sí, yo disiento que esto es una puja. Yo creo que el gobierno tiene una confusión entre la idea y la realidad. Puede tener ideas excelentes, pero la realidad indica otra cosa. En primer lugar, si el gobierno avanza y retrocede sobre sus propios instrumentos. Ensayo y error. Bueno, no se puede practicar ensayo y error cuando uno gobierna un país de 40 millones de habitantes, porque en el ensayo y el error hay más de 20 millones que se afectan permanentemente, que son los sectores más vulnerables, que son los sectores del trabajo. Después otra cuestión que es real. La transferencia de los sectores productivos del trabajo a los sectores más concentrados de la economía ha sido fenomenal. Y esto lo tiene que aceptar el gobierno, porque el gobierno no cree directamente en el Estado como ordenador y regulador del proceso socioeconómico. Cree en el Estado asistencialista. Apunta al y mercado. Cree que el libre mercado va a resolver esa puja distributiva, y nunca lo resolvió el libre mercado. Si no interviene el Estado en una sociedad, en un mundo concentrado, en un mundo donde el propio Papa le está diciendo a la humanidad, señores, estamos asistiendo a la Tercera Guerra Mundial en cuota. Ya no solamente el ecosistema se utiliza como descarte, sino la persona humana es el descarte en este mundo de concentración brutal. Esta fase del capitalismo de concentración no se vivió en la historia. Con lo cual, si el gobierno
no pone a ejecutar políticas proactivas, si no favorece el consumo, si el Estado no regula, el libre mercado siempre es el libre albedrío y pierde Ahora, los Omar, sectores nombraste- de menos poder adquisitivo. Nombraste al Papa, y obviamente siempre el Papa ha quedado en el medio de la cuestión y la relación política con los mandatarios. Pasó con Cristina Fernández de Kirchner, pasa con Mauricio Macri. Padre, ¿qué significa el rechazo del Papa Francisco en esta carta o en esta donación de tanta plata que le había dado el gobierno nacional para las escuelas acá en la Argentina? Primeramente que me parece que tiene una visión más real de lo que quieren creer algunos sobre lo que está pasando acá. Y simplemente si acá hay tantas necesidades como es la que vivimos realmente, esa donación a algo que funciona y que sirve, nadie dice que no, es mucho más útil transferirla acá y no como está haciendo el gobierno transfiriendo todo el material que servía a los pobres, lo está transfiriendo a las empresas. Digo, yo entiendo lo de las tarifas sociales que el señor acá decía, pero a mí me llama la atención, una señora de la parroquia me contaba que Metrogas la llamó por teléfono diciéndole, usted tiene tarifa social debido a un trámite que había hecho alguna vez, estaba muy contenta. Cuando le llegó la boleta, le llegó con un 971.23% de aumento. Pero es mucho. Y con el cartelito que decía, usted tiene el beneficio de la tarifa social. Ahora, Ricardo, ustedes escribieron un documento que creo que ya lo han difundido, donde dicen ajuste y hambre es una decisión política de este gobierno. Muy duras críticas. Bueno, es la realidad que estamos viviendo. O sea, el ajuste que se está haciendo está generando más pobres, generando más hambre y quitando recursos para aquellos ámbitos de contención que teníamos. Lo concreto es, nosotros en el comedor que tenemos, vienen muchos más chicos a pedir para comer, no podemos darle porque si no bajamos la calidad de comida, los colegios, los comedores escolares están bajando no solo la calidad, sino la cantidad de chicos. Entonces, acá la realidad es esto, digamos, sinceramente sentimos que el gobierno se está burlando de los pobres, diciendo de que no tienen derechos, no pueden tener un televisor, que no pueden tener, que fue toda una gran mentira lo que vivieron, lo cual es una irrealidad o alguien acá está pifiando la mirada. Sí. No, termine, padre. No, porque me parece que, yo no sé, cuando dicen que vivíamos en una fantasía, cuando antes ese orgullo, esa cosa de fin de semana del asadito que se hacía alguna vez la familia, ahora no se puede porque no alcanza, porque no hay transporte, o mejor dicho, el valor del transporte aumentó de una manera muy grande. Bueno, los servicios. Nosotros tenemos una capilla que se abre los fines de semana, que venía pagando de agua 50, 60 pesos por una canilla que se usa los fines de semana para el baño y para calentar agua, para tomar mate. Vino la boleta de 1.000 pesos, 950 y pico de pesos Bueno, de agua. al padre Pepe y a Margarita Barrientos Por le ejemplo. vino una cantidad también enorme de Pero que además, dinero. por ejemplo, las capillas nuestras están exentas, o digamos, las capillas católicas están exentas del agua porque es una empresa estatal de AISA, pero nosotros, por ejemplo, no podemos acercarnos a ese beneficio porque como es un asentamiento no hay escrituras. A ver, Aragón. Sí, creo que hasta acá lo que ha mostrado el macrismo es buena voluntad desde un modelo neoliberal clásico, ¿no? Es una transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía con la esperanza o con la hipótesis de que esos sectores generarán más empleo y entonces redistribuir riqueza vía masa salarial y no vía subsidios como hace un modelo populista. Esto está bastante claro. Devolverles o perdonarles 50.000 millones a las mineras en el primer mes de gobierno es una señal muy clara de lo que pretenden. Pero hay un problema con esto. Primero, el mercado la economía está en recesiva, o sea, ¿quién viene a invertir en un país con una economía recesiva? No vienen. Y el segundo problema es que lo que se llama el costo argentino, que en definitiva es el costo laboral, con este dólar y en términos internacionales tampoco es rentable para que vengan. Con lo cual, lo que se hace absolutamente necesario para que este modelo funcione es que los salarios bajen en términos de poder adquisitivo real. Ahora, y eso significa pobreza, ¿no? El panorama que están planteando es un panorama con muchísima realidad. Y Macri dijo hace unos días, dejen de escuchar a esa minoría. ¿Se siente parte de esa minoría, Plaini? No, de ninguna manera. Me parece que se equivoca el presidente y lo digo con mucho respeto. Hay una mayoría popular que debe respetar al gobierno. Evidentemente,
acá hay una situación que la estamos describiendo. ¿Era necesario bajarle la retención sacarle la retención a la minería? ¿Es justo que se haya aumentado el gas hasta el 2000%, la luz hasta el 700%, el transporte que viaja un laburante de a pie el 100%, el agua 375%, el GNC? Yo ayer venía con un taxista y me decía, yo pagaba el GNC 2 pesos con 90 en diciembre, hoy lo pago 9 pesos en Capital. Ya casi no es negocio para... Casi el 400% le aumentó a ese laburante que se sube en taxi y labura, o un remisero. Entonces digo, esto es lo que plantea el gobierno, esto es lo que ha hecho el gobierno. No puede un hombre de a pie, no puede un club de barrio, no puede una pyme sostener este tarifazo, esta inflación y los despidos que estamos viviendo. Ahora, Omar, a ver, vamos a entender, porque la verdad que están llegando muchos mensajes. Ustedes pueden interactuar también con esta etiqueta que tenemos en este momento, que es segundo semestre. Pueden mandar preguntas, vamos a intentar de mostrar sus tweets, obviamente, en los pedidos que hagan o también en las preguntas que hagan, a ver si las podemos responder. Yamil, ¿cómo viene o cómo se programa también desde Cambiemos este segundo semestre, ¿no? Hay un contexto, un primer semestre que ha sido marcado no solamente por los medios, quizá como vos recién señalabas, por algunos comunicadores, como un semestre de tarifazos. ¿Coincidís con eso? No, a ver, indudablemente este ha sido un semestre difícil para todos, tanto para el gobierno, por las decisiones que ha tenido que tomar, como por supuesto por la gente que en muchos casos ha visto afectada su situación cotidiana por estas decisiones. Pero también me parece muy importante ser sensatos y decir que lo que el gobierno se encontró cuando llegó era mucho peor de lo que se esperaban, aún en los pronósticos más negativos. Y en este sentido, el informe que sacó hace poco el gobierno, titulado El Estado del Estado, le recomiendo a tu audiencia que lo lea, es muy claro. Digo, a ver, un país que tiene una inflación galopante de las más altas del mundo, un déficit fiscal que en otras palabras es que el Estado viene gastando más plata que la que tiene, la imposibilidad de tomar plata del exterior, básicamente porque nadie le quería prestar a la Argentina sin prestar la tasa usureras. Por favor, déjame, yo te respeté ahora, déjame. No, sí, por supuesto. Digo, el problema de empleo genuino que había en Argentina desde el 2009, en lugar de tratar de resolverlo vía generación genuina de empleo, se tapó en buena medida con empleo público. Digo, Argentina tenía muchos problemas estructurales. Yo entiendo, ¿sabes qué pasa? Llega un momento, el que nos está escuchando en este momento, es lo que yo planteaba recién, tiene que ver con un factor tiempo. Yo no sé si ya le importa a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, sea quien sea. ¿Sabe qué le interesa? Poder ir al supermercado en este momento, llenar el carrito, darle a comer a sus llegar hijos, a fin de mes. Llegar a fin de mes. Digo, en ese contexto, ya me parece que no va ni siquiera por líderes políticos, sino por la propia realidad del hoy. Si vos le hablás en el discurso, o todos hablamos acá, del lado donde estén, del 2009, del 2010, de la herencia recibida, de todo lo que ha pasado. El gobierno te había hecho cosas pésimas realmente, y en este gobierno se han ajustado tanto las tuercas realmente de lo que es el tarifazo, que mucha gente no lo puede sostener, y eso es una realidad. Bien, ahí es donde justamente, contrario a lo que quizás considera Omar, me parece importante, si efectivamente se ve que esto termina afectando de manera desproporcional a algún sector, poder dar marcha atrás y poder ayudar a esa gente, porque la idea de todas estas medidas no es aplastar a nadie, no es complicar a nadie, sino todo lo contrario, hacer que la Argentina pueda nuevamente empezar a crecer y pueda generar un modelo de inclusión social sustentable en el tiempo. Ahora, y acá te quiero ser muy franco, hoy hablaba con mi viejo que es fletero, no es clase alta ni siquiera es clase media, que me decía, mira, realmente estoy preocupado por estas cosas, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Yo digo, mira, la verdad es que me encantaría decir que lo que hay son soluciones mágicas donde uno puede llegar y de golpe, como decía Macri... Yamil, en el discurso, Omar, en el discurso político, la ilusión por lo menos marcada en este gobierno, uno también se puede cuidar, por eso hablar yo de los discursos, no por dónde tomaba, sino también por las palabras que se van diciendo, porque uno también genera expectativas. Claro. Justamente tu viejo, mira, tomás el caso, fletero, decir, che, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Porque el discurso permanentemente era, en el segundo semestre la inflación va a bajar, el valor de tal cosa va a empezar a disminuir, el país se va a empezar a equilibrar. Y al no verse esa perspectiva, acá están estos discursos también, ¿no? Acá voy a hacer primero, segundo semestre arranca en julio, o sea, todavía nos falta un poco, pero tampoco quiero cuestiones mágicas. ¿Sabes qué pasa? Va a llegar el 1 de julio. Bueno, ahí va, otra vez. Va a llegar el 1 de julio y te van a llover. No, está perfecto. Y acá te voy a hacer práctico. Pero déjalo que diga. Tiene razón en eso. Es algo que también hay que decir. Ahora, más allá de que el segundo semestre arranque en julio, digo, yo no quiero que la gente del otro lado piense en soluciones mágicas. No es que el 1 de julio el país hace pum para arriba. Esto es un proceso difícil que requiere de todos nosotros, requiere paciencia, requiere diálogo y discusión como la que estamos teniendo acá, y ya estoy con vos. Ahora, lo que sí me parece muy importante entender es que hay algunos datos concretos de la economía, como inversiones que están llegando, que no es que van a llegar, ya está llegando inversión extranjera en concreto. Además de eso, está bajando la inflación.
no solamente por, como algunos sostienen, por cierta caída en el consumo. También hay efectos monetarios concretos, que es el trabajo que está haciendo el Banco Central muy bien, para que empiece a bajar la inflación. Y el año que viene va a haber una inflación mucho más baja. Y esta no te la digo de chamullo, ni para hacer, ni para quedar bien. No está perfecto. Digo, ojalá sí sea, ¿no? Es lo que todos queremos. Va a pasar. ¿no? Ahora, por supuesto. El trabajo, y creo que ahí está bueno que demos estos debates, es cómo hacemos para que esta transición hacia ese momento más estable y mejor se dé con la mayor cantidad de inclusión posible. Omar. Sí, primera cuestión. Si hablamos del primer semestre, asumieron el 10 de diciembre, ya estamos. Así que, digamos, depende cómo lo tomemos. Acá está la diferencia. Yo digo, y acá Aragón lo va a poder seguramente corroborar mucho mejor que yo. A diferencia de otras etapas históricas, el gobierno no asumió con una crisis económica que lo precede esto. El propio ministro de Economía lo dijo cuando asumió. Esto no tiene nada que ver con otras crisis económicas que sufrió el país. Por lo tanto, lo de la herencia ya es un tema que no da para más. A ver, ningún gobierno asume con beneficio de inventario. A ver, ningún gobierno asume con beneficio de inventario. A partir del 10 de diciembre, tarifazo, se disparó la inflación y despidos. Eso solo se tiene que hacer cargo el gobierno porque eso no sucedía en la anterior etapa. Con lo cual digo, a mí me parece que es imposible explicarle al hombre de a pie, a tu viejo, explicarle que cuando va a la estación de servicio paga más caro, que cuando le llega la tarifa de luz, de agua o de gas tiene que pagar más caro y no lo compensa con el ingreso salarial. Porque lo que hay, va a bajar la inflación. ¿Por qué? Porque ya hay recesión, estamos en etapa de recesión. Y es más, los capitales que vengan van a ser capitales golondrinas, como hicieron siempre, que vienen en forma especulativa a la Argentina. Y esto es lo que nos preocupa a quienes estamos defendiendo el trabajo todos los días, lo que tenemos una representación de trabajadores, ni que hablar a los sectores más vulnerables, ni que hablar lo que el padre tiene tarea en barrios seguramente como Villarrosa en Varela u otros barrios, que es tremendamente complicado. Entonces, cuando el gobierno pone una vara tan alta que dice pobreza cero, rápidamente a los 6 meses sale el jefe de gabinete a decir, bueno, no, pobreza cero es imposible. Aragón, yo quería preguntarle... No se puede ir y volver todo el tiempo. Dos preguntas, Aragón. Si hay diferencias, por su conocimiento en política, si hay diferencias dentro del equipo económico del gobierno de Macri, y si lo colocan junto a María Eugenia Vidal, porque María Eugenia Vidal le da un rostro más humano al presidente. Sí, en todo gobierno hay tendencias. Al interior de los gabinetes siempre hay tendencias. Algunos ven las cosas de una manera, los otros la ven de otra manera. No es malo eso. Eso genera debate y depende ahí sí de la muñeca del conductor, en este caso el presidente Macri, para saldar esos debates y definir un rumbo. Lo que es malo es cuando se va primero para un lado, después para el otro, y cuando van ganando distintos rumbos y se va cambiando el rumbo continuamente. Eso no está pasando en este gobierno, pero sí, hay diferencias, pero no tensión. No, hay diferencias y seguramente hay tensiones. Yo no estoy sentado en las reuniones de gabinete, así que no lo puedo decir, pero lo que se sabe es que hay tensiones. Respecto pero esto no es malo necesariamente. Perfecto. Es parte del juego democrático y así. Y respecto de María Eugenia Vidal, es un poco sesgada mi opinión. Pero si hubiera un fan club de María Eugenia Vidal, yo sería el presidente. Sí, creo que es una de las grandes futuras figuras políticas de la generación que viene, ¿no? Y no descartaría una eventual candidatura presidencial de María Eugenia. No hoy, pero digo... Lo hace bien el presidente mostrarse con ella. Le hace bien al presidente mostrarse con ella y además sabe hacer política, quizás más que Macri. Pintó de verde. No pintó de amarillo la provincia, sacó su propio color. Sí, los que hemos estado trabajando mucho en política, ese tipo de detalles los vemos. Pintó de verde la provincia, no pintó de amarillo. Amarillo el color del PRO. ¿Y cuánto bien le hace Elisa Carrió al gobierno? Sabemos que Carrió marca la cancha en algunos puntos. Sí, bueno, la diputada Carrió, yo tengo un inmenso respeto por su coraje, ¿no? Es una mujer una política que ha venido denunciando muchas veces en solitario, cosas que años después se comprobaron y que muchas veces ni siquiera le reconocieron haber iniciado el proceso de denuncia. Pero puntualmente en su función en este gobierno,
creo que en el resultado final les sirve, porque los obliga a afinar la puntería, para decirlo de alguna forma. Dieron marcha atrás en varios proyectos. En varios proyectos, sí. Yo creo que la actividad de la diputada Carrió es muy importante como contralor interno del gobierno. Es decir, no es oposición, no es lo mismo. Ahora, déjenme leer algunos mensajes que están llegando ahora en tiempo real en Twitter. Los pueden poner con numeral segundo semestre, que es lo que está acá directamente. Los ponemos en pantalla si los tenés, Dire, para poder mostrar en este momento. A esta hora tu conversación, acá está. Lo metemos en Twitter y ahí podés ir preguntando, podés ir compartiendo la opinión, porque vos también desde casa podés ir conversando. Bueno, acá dice Circe, @CirceF. Promesas, yo lo llamaría mentiras. Es lógico aquello de pobreza cero. Yo solo veo engaño desde el principio. ¿Yamil, querés responder esto? Sí, a ver, me parece que hay ciertas medidas muy concretas. El plan Belgrano para beneficiar al norte, el programa de primer empleo que beneficia a los ninis, el programa, ahora el anuncio de reparación histórica a los jubilados. Digo, realmente lo que ha habido es una gran redistribución de subsidios, pero fundamentalmente para dejar de subsidiar a una clase media que no lo necesitaba. Digo, yo pagaba de luz 15 pesos y una pizza en la esquina me salía 150 mangos. Digo, entonces, esa terrible desproporción de tarifas, que muchos de la clase media urbana lo estábamos recibiendo, ¿qué pasó? Definitivamente era regresivo. Perdón. Ahora, lo cual no quita que haya que trabajar para que, reitero, todas las personas que estén en una situación de marginalidad o de menores ingresos puedan acceder a una tarifa más acorde. La obra pública sigue parada, ¿eh? La obra Vos mencionaste pública, el plan Belgrano, no empezó. La obra pública se paró durante el gobierno de Cristina, esto lo dijo directamente la gente que representa la Cámara de Construcción. Ahora lo que se está haciendo es empezar a generar el fondeo necesario para poder reactivarla. De hecho, se pagaron muchas cosas que no se terminaron también. Hubo fallas en el control, bueno, lo vimos a Lázaro Báez o a Martín Báez y demás contando plata. Digo, la plata para la obra pública, lamentable en Argentina, no llegó a las rutas, no llegó a los puentes, no llegó a donde tenía que llegar. En la Ciudad de Buenos Aires creo que es un caso muy concreto donde la obra pública está y pretendemos expandir este modelo al resto del país. ¿Por qué esa cara, padre? Omar, hacían como... No, el tema de la pizza, porque yo creo que la verdad que dando frases políticas, el ministro de Hacienda es un elefante en un bazar. Cada una de las frases que da el ministro de Hacienda son tremendas. Lo de las 2 pizzas, lo de la grasa. Gabriela Michetti le gana. Y bueno, Gabriela Michetti no, le gana. Esos siempre fueron pobres, tienen que entender que son pobres, se tienen que conformar con eso. Irrita. Bueno, déjenme mostrar más mensajes. A ver, poneme Twitter en este momento, numeral segundo semestre, estás interactuando. Si Mauricio Macri sube el dólar, ¿subirán los precios para acompañar o resignarán ganancias? ¿Quién quiere responder? Y acá hay otro más. A mí no me importa quién gobierna, solo que lo hace mal. Quiero un país inclusivo, bueno, corregimos la C, y no un país hambruno, la tarifa mal. Paula dice, cuando Néstor asumió, la inflación estaba alta, sin embargo, no había la pobreza que hay hoy. Inflación igual pobreza. Voy a otro tuit, mira, ahí está la foto de mi perrita, ahí va. Segundo semestre, ¿sabés lo que me preocupa? Que ese túnel va a un pozo donde solo lo sufrimos los trabajadores. Segundo semestre será peor que primero. Miren mi factura de gas y soy jubilada. Bueno, acá pongo una factura de 2.453 pesos. Tremenda esa factura de y gas. Es jubilada, por lo tanto, es merecedora de la tarifa social. Esto es lo que yo explicaba hoy. Pero tiene que tramitarla. Tiene que tramitarla. Perdón, y no va a pagar cuando eso sos con eso. jubilada... Discúlpeme, llamaron por teléfono a esta señora diciéndole, usted ya lo tiene porque es jubilada. Es solo cruzar las bases de ANSES con las bases. Déjenme leer uno más nada más. Segundo semestre, seguir con el caballito de batalla de la herencia es justificar el desastre al que nos están llevando. Bueno, esta es tu opinión. Podés seguir preguntando, podés seguir expresando. Recién les molestó mucho la expresión de la pizza. ¿No? Esta comparación de decir en un balance pagaba menos luz que una pizza en la esquina de mi casa. ¿Por qué la indignación? Porque es un agravio para el hombre de a pie, para esa jubilada que escribió cuando hacen la comparación con las 2 pizzas. Es una verdad, no se puede decir tantas brutalidades, digamos. Si el ministro es de Hacienda, que se dedique a los números, pero no hacer expresiones políticas que irritan aún más, en una situación que debe haber cambiado. El gobierno fue muy rápido y muy veloz a la hora de bajarle las retenciones al campo, a la hora de bajarle las retenciones a la minería, a la hora de hacer transferencias fenomenales a todos esos sectores. Y muy lento con esto, lo está diciendo el propio Yamil. Bueno, le cobraron 2.000 pesos, ahora reclame. No es así. ¿Por qué no tuvieron políticas primero para los sectores más vulnerables y después pensaron en lo otro? No, la transferencia fue de los sectores productivos y de trabajo a los sectores más concentrados. Y esto es a la inversa, porque no creen en el Estado como ordenador y regulador del proceso económico. Y el ejemplo del mercado. Y el mercado lo que ha logrado es que la copa jamás se llena y no rebalsa en favor de los que menos tienen. Recién hablaba esta medicina ya la hemos recibido en la Argentina. Hablaba con Nicolás en la presentación del programa. La vicepresidenta que habla en cualquier provincia del túnel y la luz.
¿Qué piensa de este ejemplo que pone? Del túnel, de la luz. Mira, no quiero ser, además con todo respeto por Yamil. No quiero ser desrespetuoso con la vicepresidente, porque es una figura institucional y una investidura. Así que preferiría no responder esa pregunta porque no sé cómo responderla y seguir siendo respetuoso de la investidura. O sea, para responderla debería faltar el respeto en algún punto. No sé si podría interpretarse como una falta de respeto. Así que no lo voy a contestar. No. ¿Alguno quiere responderla? Además el túnel tiene un significado. Acá parece que nos olvidamos que en la Argentina hubo un genocidio cívico y militar. De 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No, es imperdonable. Lo digo públicamente, es imperdonable. Y quiero aprovechar una cosa. Quiero denunciar y aprovechar ahora, si usted me permite. Sí, cómo no. Los compañeros de Radio América, hoy, el Martínez Roja, el nuevo empresario, fue intempestivamente a la radio con 2 Patovica. La radio está transmitiendo música porque lo presionaron y lo extorsionaron al programador. Y quiero denunciar esto públicamente y pedirle a alguna autoridad del gobierno, a la ministra sobre todo de Seguridad, que se haga cargo de esta situación. Porque esos trabajadores no solamente cobran el salario por empresarios espurios que se fueron, y yo quiero que el gobierno se haga cargo y que en este momento no solamente afecta el derecho a la información, sino que están afectando al derecho más fundamental, que es el derecho al trabajo, a la libre expresión y también a la necesidad de que esos trabajadores. Quiero denunciarlo esto públicamente y me solidarizo con los compañeros y espero que el gobierno, alguien del gobierno, se haga cargo de hoy patoteada que le hizo un empresario Martínez Rojas a los trabajadores. Es grave porque cortaron la señal de la radio, la señal de Radio América. Un abrazo a todos los que están laburando y la están bancando sin pagar el sueldo. La radio se está transmitiendo por internet nada más en este momento. Es realmente grave. Nico, estaba el esposo de Gabriela Karchak, nuestra compañera de C5N. Bueno, vamos a hacer algunas conclusiones. Digo, es realmente importante lo que pasa en la realidad de nuestro país en diferentes aspectos. La justicia es uno. Hoy el propio presidente de la Nación se ha expedido después de esta balacera con la que se ha cruzado nada más y nada menos que el jefe de la división antisecuestros, digo, ¿no? La propia realidad de cerca en las fuerzas o quizá con un mando alto. ¿Qué conclusión tienen, digo, de los debates más importantes en este camino a bajar la inflación o a bajar los niveles, por lo menos de esta economía que ha sido al menos turbulenta en estos primeros 6 meses? Yamil. Acá quiero ser muy franco y es cuando hablamos de lo que nos encontramos no es para quitarnos la responsabilidad de tener que tomar decisiones sobre lo que encontramos, sino justamente para poner en perspectiva, digo, haber heredado un país con las finanzas públicas quebradas, un 30% de pobreza, más de 1 millón de pibes que ni trabajan ni estudian, digo, y que lamentablemente las fuerzas de seguridad a lo largo del país estuvieron mal pagas, no tienen el equipamiento necesario y ahora se está empezando a capacitarlos, a volver a equiparlos y demás, lo cierto es que, de vuelta, hasta que podamos poner todas las cosas en orden, indefectiblemente la situación es delicada y esto requiere entendimiento de todos nosotros. Esto tampoco quiere decir que las soluciones van a llegar de un día para el otro, que cuando el proceso de mejora que está llevando adelante este gobierno, las cosas van a funcionar mágicamente. Digo, en todos los países hay inseguridad. Lo que definitivamente es seguro es que hoy por hoy encontramos una situación trágica y estamos haciendo todo lo posible para mejorarlo, pero reitero, requiere el trabajo colaborativo de toda la comunidad. Es un tema para nada menor y transversal, digo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Digo, hay que fortalecer un montón de columnas de la sociedad que lamentablemente se han ido descuidando. Nico, si me permitís, porque esta semana también ocurrió un hecho significativo. El presidente habló durante su campaña de hambre cero y Peña, el jefe de gabinete, dijo que esa meta es inalcanzable. ¿Cómo lo ve alguno de los tres ese punto? El presidente en campaña habla de hambre cero y después Peña dice que esa meta es inalcanzable. Está bien. Pero es la continuación. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Yamil. Absolutamente. Es cierto eso. Y creo que es peor todavía lo que se encontraron. Y que lleva tiempo acomodar eso es absolutamente cierto. Y que alguien lo tiene que pagar también. El problema es que se lo están pagando el sector de bajos recursos. Y no lo están pagando el sector concentrado de la economía. Si las medidas son correctas, las medidas de macroeconomía son correctas, la devaluación, el pago a los buitres, tomar deuda,
Pero ¿por qué hacerlo al revés? ¿Por qué beneficiar primero a los sectores más poderosos y perjudicar y hacerle pagar el costo a los sectores más humildes? Ahí está el error. Yo creo que ese es el error. Y el error ahí, además, es peligroso para este gobierno porque la tensión social crece y hay sectores de la política que están organizándose para montarse sobre esa tensión social y jugar a la desestabilización. Esto no sé si no lo ven o no lo entienden, pero es elemental eso. Es de manual. Vos no podés generar tensión social en el 30-35% de los sectores de menores recursos cuando además tenés sectores de la política muy entrenados que están dispuestos a ponerse al frente de esa demanda y movilizar. Eso te desestabiliza el país. ¿Y lo de hambre cero que le pregunté? Y lo de hambre, pero es que es eso. Pobreza cero, no es pobreza cero. No, pobreza cero es inviable, fue una promesa de campaña que a mí me pareció un poco afortunada, pero sí, hambre cero sí es posible. Y te digo por qué. Nosotros producimos alimentación para más o menos 400 millones de habitantes y somos 40, o sea, producimos 10 veces más comida de la que necesitamos. Puede ser que no tengas celular, ropa, casa, pero comida no te puede faltar. Una conclusión cortita, padre. Sí, dos cosas. Me parece que es muy probable que lleguemos de esta manera a pobreza cero, porque los pobres se van a terminar muriendo y va a bajar la inflación porque no van a poder comprar, porque en la realidad está sucediendo eso. Lo otro es, con respecto al hambre cero, Juan Carr el otro día dijo que el gobierno anterior había una nivelación con respecto al hambre, que se habían mejorado los niveles de alimentación de la población y que ahora están bajando nuevamente. Y esto lo vivo y lo vivimos nosotros en distintos ámbitos de nuestros barrios. Y con respecto a dos cuestiones, por ejemplo, ahora mañana hacemos una misa en la Rotonda de Pasco porque los frigoríficos de la zona de San Francisco de Bernal Oeste, o Quilmes Oeste 2, como lo conocemos nosotros, han cerrado o han precarizado el trabajo de tal manera que les quitan la antigüedad, les reducen los sueldos como única condición para mantener los trabajos. Mañana a las 15 horas en la Rotonda de Pasco vamos a hacer una misa por el trabajo, porque me parece que tenemos que acompañar estos procesos, discúlpame. Como en este momento están en Jujuy acompañando lo que nosotros consideramos como una detención ilegal, lo de Milagro Salas, porque si es culpable que se la demuestre, pero no retenerla ilegalmente como se la está reteniendo. Eso lo dice la Constitución Nacional, no lo digo yo. Omar. Sí, primero quiero decirle a Yamil que nadie racional puede querer que le vaya mal un gobierno, porque a los primeros que les va mal son a los sectores más vulnerables y a los trabajadores. Por lo tanto, nadie quiere. Después, si hay algún loco suelto, lo hay en todos lados. En segundo lugar, que la delincuencia, los asesinatos y los secuestros no se resuelven con más mano dura. Se resuelven con inclusión social, con educación y con trabajo. Y quiero decir también que el actual gobierno lleva ya 3 periodos en la ciudad de Buenos Aires y es uno de los lugares de mayores secuestros que ha habido y de mayor actos delictivos. Con lo cual, digo, este es un problema de fondo. Y sinceramente, yo acá disiento con el gobierno, o sea, nunca el libre mercado resolvió el problema de los sectores más vulnerables y los sectores más pobres. Esto lo resuelve cuando el Estado es capaz de ordenar y regular todo un proceso económico para que haya más inclusión, para que haya dignidad sobre la base del trabajo y del empleo. Y esto, si el gobierno no interviene en el Estado, realmente lo único que se van a favorecer son los sectores concentrados de poder y los capitales especulativos que van a venir para llevársela más fácil, no produciendo, sino con estas tasas que hoy ofrece el Banco Central al 38%. Con esa tasa nadie invierte. Moyano le confirmó a Nicolás hace un par de fines de semana que deja la CGT. ¿Hay probabilidad, hay algunos dirigentes sindicales que están proponiendo, si llega a haber un triunvirato, al hijo de Hugo Moyano para ocupar uno de esos 3 lugares? Hay diversas propuestas. Nosotros el 22 de agosto, lo más importante es que ya el 22 de agosto hacemos el Congreso Unificador y que logramos definitivamente la unidad. Esto en función de los intereses de los trabajadores es muy importante, porque la base siempre está unida, el problema son de los dirigentes. Para nosotros lo más importante es el proceso de unidad. Luego veremos si lo hacemos en el formato actual, un secretario general, 24 secretarías más y las vocalías, o la discusión, no llegamos a un acuerdo en este mecanismo y habrá 2, 3, 4, eso no lo sé, pero a mí me gustaría que sea este formato actual porque creo que es el formato que se actúa más colectivamente y que mejor nos puede representar a todos y además porque hoy tiene una gran responsabilidad el movimiento obrero. Primero, tener firmeza
en los reclamos. Y segundo, racionalidad en la situación que la estamos mostrando. Pero también sabemos que esta situación social también nos interpela todo el tiempo, porque los trabajadores, sobre todo en los barrios, o en barrios como Florencio Varela que conozco y donde está el padre actuando permanentemente, los trabajadores piden respuesta. Y cuando no se la da el gobierno, enseguida exigen que quienes los representan den respuesta de alguna manera, protestando más fuertemente. Ok, gracias a todos por haber venido, un placer enorme. Hacemos una pequeña pausa, una de las últimas. Hoy vamos hasta las 8 de la noche acá en vivo en Remix de Noticias y ya venimos con más.